Ya estamos con Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martini te saluda. Martini, a tu audiencia también. Básicamente, ¿cuál es la evaluación que vos podés hacer en este punto? Esta colocación de bonos por 1.000 millones de guaraníes, que es la mayor captación de dinero extranjero de la historia, menciona el de última hora. ¿Cómo debe entenderse? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que tiene riesgo? ¿Cómo debe entenderse esto, Ricardo? Es algo positivo, el riesgo es mínimo. Es una buena colocación de fondos soberanos. Paraguay tiene mucho margen para endeudarse en el exterior. Estamos entre los países menos endeudados aquí en el hemisferio. El problema no está en los recursos públicos que se obtienen en este caso en forma buena, en forma segura, en forma rápida. El problema está en la capacidad de gestión del ministerio correspondiente. Está demostrado hasta el hartazgo que el problema no es la escasez de presupuesto, sino la falta de capacidad de ejecutar las obras. Pero aparte de eso, el sector público está acosado por gente que saquea los recursos públicos dentro del mismo sector público. Es decir, son los que deberían guardar celosamente nuestros recursos, los que están tirando el dinero por la ventana en actos de delito económico increíble, pero por otro lado también con una astucia que se ha pasado la raya ya, porque con visos de legalidad, con supuesta reglamentación interna, están autoadjudicándose remuneraciones que están varias veces por encima de las del mercado. Las remuneraciones de los directores de las entidades binacionales son 55 veces superiores al salario mínimo. Son niveles de remuneración, estamos hablando de, por ejemplo, de 10.000, de 15.000, de 20.000, de 25.000 dólares, estamos hablando, en un país pobre, en uno de los más pobres de la región. Yo creo que es una vergüenza nacional, hay que acabar con eso. Si el presidente Cartes logra reducir, pero en serio, no hacer maquillajes, ese saqueo público que con visos de legalidad se está haciendo últimamente, aparte de la corrupción que comete delitos económicos, ¿verdad? Aparte de las estafas, ¿no? Esta corrupción que ahora se ha empotrado en el más alto nivel del Congreso Nacional y las entidades binacionales. El Poder Ejecutivo también tiene casos de corrupción y son numerosos, pero no son tan desvergonzados como esto que la ciudadanía está contemplando de forma estupefacta en los últimos meses. Se acabó, ¿no? No puede ser. Eso hay que terminarlo y definitivamente. Yo creo que el presidente de la República, espero que con esa alianza con Llano, tenga suficiente poder para volver atrás todas esas medidas contra los recursos públicos, que es dinero de los contribuyentes. Están saqueando al pueblo en nombre del pueblo, Carlos Martini. Y vos decís que acá el tema entonces está con respecto a los bonos. Por un lado, el mal ejemplo del saqueo propio del sector público, que pone dudas sobre si se van a usar bien o no. Y el tema de la capacidad de gestión. Efectivamente, los problemas mayúsculos en este momento son la corrupción con delitos económicos y con visos de legalidad que se ha empotrado en los más altos niveles de los administradores de esos recursos públicos. En segundo lugar, la capacidad de gestión, que sigue siendo bastante escasa. Hay que adiestrar a personal, hay que darle toda la oportunidad de tener cursos técnicos para saber lo que tiene que hacer, porque cuando vienen los recursos públicos, las obras no se realizan por capacidad de gestión, ¿verdad? Pero el gobierno hace bien, no solamente en intentar ahora, y ojalá tenga éxito, reducir esta barbaridad de la autoasignación de remuneraciones siderales, sino que hace bien también en perseguir la corrupción. Espero que continúe con eso. Y ahora esto de recurrir a la colocación soberana de bonos a largo plazo con bajas tasas de interés es un acto administrativo sólido. ¿Y de qué debe depender que se lleguen a los resultados, Ricardo? Bueno, hemos hablado ahora de tres temas gruesos, ¿verdad? El saqueo público, por un lado, la capacidad de gestión, por otro lado, y la buena colocación de bonos soberanos, ¿verdad? Cada uno de ellos merece mucho tiempo, Carlos Martini. Podemos analizar. Sí, adelante, Ricardo. Bueno, la colocación de bonos soberanos otorga al país la posibilidad de solucionar la supuesta y tantas veces invocada escasez de recursos públicos. No los va a haber más. Entonces el problema va a estar en la gestión. Como estamos hablando de obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a estar ahora en la mira a ver si está en condiciones. No está en condiciones. Por eso es preocupante, ¿verdad? La prioridad uno en la gestión pública del Ministerio de Obras Públicas, en este caso,
va a estar en acelerar el adiestramiento de las autoridades y del personal técnico allí, de forma que cuando lleguen estos recursos efectivamente se ejecuten las obras y que el grado de ejecución no esté tan por debajo de los mismos fondos ya obtenidos hasta el momento, como ocurre ahora. Con la afluencia de fondos masivamente, la consecuencia va a ser obvia, como la capacidad de gestión es baja y la capacidad de ejecución va a ser baja también. Pero aparte de eso, yo creo que el país nunca ha visto un saqueo público tan desvergonzado como se está produciendo últimamente, de parte de las mismas autoridades nacionales, saqueando recursos que son escasos y que pagan los contribuyentes. No hay que tolerar eso. Es como poner al zorro en el gallinero cuidando gallinas, ¿no? Ujú. Es decir, no se puede tolerar. Espero que las autoridades públicas terminen con este saqueo. Y ahí vos tocaste un punto que es un ejemplo. Por ejemplo, en las binacionales es 55 veces más el salario de ciertos altos cargos que lo que es el salario mínimo legal. Las autoridades binacionales están percibiendo remuneraciones que se autoasignan, o sea, ellos aprueban el nivel de sus remuneraciones, que está 55 veces por encima del salario mínimo legal para actividades no especificadas de la capital de la República. Resulta que la población económicamente activa, no toda encuentra trabajo, una tercera parte está sin trabajo, es decir, no tiene ningún ingreso. Aparte de eso, hay una parte importante de la población económicamente activa que sí tiene trabajo, pero gana menos de 1 millón de guaraníes. Nosotros tomamos como referencia para hacer el cálculo el caso ya mejor de la población económicamente activa, que es, tiene empleo estable y gana el salario mínimo. Bueno, esta gente tiene el atrevimiento de estar pagando a esos funcionarios que son públicos y que deberían ser muestra de honestidad y de austeridad 20, 30, 40 y 55 veces más que el salario mínimo legal, que aquí apenas se paga a los trabajadores. Claro, ahí está el tema, porque si uno descuenta esa tercera parte, lo que ya no tiene trabajo o está en su empleo, más los que los que trabajan, pero que no ganan el salario mínimo, realmente los que ganan el salario mínimo en Paraguay, ¿cuántos son? Y los que ganan el salario mínimo en Paraguay deben estar por 1.500.000 personas más o menos, ¿eh? Claro. Es decir, los que ganan salario mínimo y más, ¿verdad? Y más, claro, que en porcentaje de cuántos serían. Y eso estaría algo así como en el 50 o 60% de la población económicamente activa. Esos datos hay que manejarlos mejor, Carlos Martín. En este momento yo no tengo las estadísticas a mano, estoy hablando de memoria. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Una tercera parte de la población económicamente activa, eso quiere decir más del 30%, está buscando trabajo y no lo consigue. Y de esa población que tiene un trabajo estable, la mitad gana menos que el salario mínimo legal. O sea, es un país pobre, pero pobre de solemnidad. A este país lo están saqueando sus propios administradores públicos, a quienes nosotros elegimos. Es decir, estamos eligiendo a gente que nos saquea. Hay que terminar con eso, Carlos Martínez. Ahora, desde el punto de vista de la posibilidad de, vos decías algo nunca visto, en el sentido siguiente, inclusive acá hay algo inquietante, Ricardo, que es que se da en condiciones de un Estado, o sea, de un sistema democrático, digamos, y esto puede llevar a mucha gente a decirse, bueno, si la democracia es esto tiene también consecuencias en términos de credibilidad democrática. Bueno, hay que decir que bajo la dictadura, la corrupción y la autoasignación de remuneraciones también estaba a la orden del día, pero nunca se ha llegado a este nivel de saqueo público, ni siquiera bajo la dictadura de Stroessner. Y finalmente, a tu modo de ver, ¿esto cómo va a continuar, te parece? ¿Tiene viso o no de cambiar? Yo veo que el presidente de la República, ojalá también el presidente del Congreso, los veo a los dos ahora muy decididos a solucionar esa parte que tiene que ver con el Congreso Nacional. Pero no hay que dejar de lado a las entidades binacionales porque son las que peor ejemplo están dando. Allí está representado el país en un 50%. Eso se puede solucionar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con el intercambio de notas reversales. Estoy seguro que Dilma en el Brasil va a estar de acuerdo con eso. Si ella también está por la austeridad, ella también está en contra de ese saqueo público. En el caso argentino la cosa cambia un poco, pero es probable que con el problemón que tiene ahora Cristina Fernández de Kirchner con la cesación selectiva de pagos, que quieran ahorrar dinero en todas partes y que estén también a favor de que se reduzcan estas autoasignadas remuneraciones siderales de sus funcionarios públicos en Yacyretá.
Carlos Martini, hay que terminar con esto. No puede una radio o un comunicador social como nosotros simplemente contentarse con haber dicho eso. Tenemos que verificar de que eso se lleve a la práctica también. Que es otro punto clave, efectivamente, porque luego hay que ver luego esto cómo continúa. Igualito entonces, igualito con lo que vos decías con respecto a los bonos, ver cómo se tiene capacidad de gestión para que se lleve a la práctica. Lo mismo pasa con el saqueo público, ver cómo esto se lleva a la práctica para disminuir ese aspecto. Efectivamente, sí, tenemos 3 tareas mayúsculas allí. En primer lugar, acabar con la corrupción y con ese viso de legalidad que tienen legisladores y funcionarios de la entidad binacional, de las entidades binacionales. Es un viso de legalidad de que se dan diciendo que hemos aprobado en forma conjunta acá internamente. Eso no tiene ningún valor cuando va frontalmente contra la ética. Entonces, con eso hay que acabar tanto la corrupción, que es un delito económico, como la autoasignación supuestamente legal de remuneraciones que están 55 veces por encima del salario mínimo legal. Se acabó eso, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el problema grave de la gestión, y es que cuando llegan los recursos públicos, nos damos cuenta que el problema no era la escasez de recursos públicos, sino la falta de capacidad de ejecución de esos fondos. Y eso es un problema que requiere solución inmediata, pero que va a tardar tiempo en solucionarse, porque aunque se empiecen a adiestrar todos los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ahora mismo, aunque haya empezado eso ya desde agosto pasado, igual se está viendo que el grado de ejecución de las obras en porcentaje de presupuesto obtenido sigue siendo bajo. Como siempre, Ricardo, muy amable, un gran saludo para vos. Ha sido un gusto. Igualmente, Ricardo Rodríguez,